Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con las violaciones al alto al fuego en el Líbano y el acuerdo para gobernar Gaza tras el conflicto. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el conflicto en Siria, las crisis en Georgia, en Corea y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Oficial y claramente enfrentamos una gran victoria. Israel informó el jueves que bombardeó una instalación de Hezbollah en el sur del Líbano. Acuerdo entre los bandos rivales palestinos. Volodymyr Zelensky precisa armas y garantías de seguridad por parte de la OTAN. Scholz defiende en Kiev la decisión de no enviar misiles Taurus a Ucrania. Aseguró que el ejército norcoreano está decidido a reforzar y desarrollar la cooperación con el ejército ruso. Fuerzas yihadistas y de milicias aliadas entraron el viernes en Alepo. La policía ha perseguido y golpeado a los asistentes mientras se concentraban frente al edificio del Parlamento del país. Crisis en Corea del Sur. Maduro promulgó el viernes una ley que castiga con hasta 30 años de cárcel el respaldo a las sanciones internacionales contra Venezuela. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Tras el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah, el líder de la organización islamista, Naim Qassem, aseguró que habían logrado una victoria divina, sosteniendo que era todavía mayor que la que habían alcanzado en la guerra que mantuvieron en el 2006. El conflicto dejó en ruinas gran parte del sur del país y los suburbios de la capital, al tiempo que varios de los líderes chiitas fueron asesinados, incluido su máximo líder, Hassan Nasrallah, que fue recordado en una concentración de cientos de personas en el lugar donde lo mataron. No obstante, Qassem dijo que habían ganado porque habían impedido la aniquilación o el debilitamiento de la resistencia, y agregó que nunca podrían expulsar a Hezbollah del sur del país porque sus miembros eran hijos de la región. Además, afirmó que la organización iba a cooperar en la reconstrucción del Líbano y en el fortalecimiento del ejército regular. Asimismo, Irán afirmó que celebraba el cese de la masacre en el Líbano y reiteró su apoyo incondicional a la resistencia, al pueblo y al gobierno libaneses, mientras que el vocero del Ministerio de Exteriores, Esmail Bakay, subrayó que el belicismo y los crímenes de Israel habían provocado la muerte de 60.000 personas inocentes, el desplazamiento de 3,5 millones de personas y la destrucción total de las infraestructuras civiles, por lo que reclamó un castigo que hiciera justicia por los crímenes de guerra y el genocidio. Poco antes, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, había dicho que la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant no eran suficientes, ya que merecían ser condenados a muerte. El líder del Hezbollah afirmó el viernes que el movimiento islamista obtuvo una gran victoria en su guerra contra Israel. Naim Qassem hizo la declaración en su primer discurso desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel en Líbano. He decidido declarar que como resultado de la batalla, oficial y claramente enfrentamos una gran victoria que supera a la de julio de 2006. Ganamos porque impedimos que el enemigo destruyera Hezbollah. Ganamos porque prevenimos la aniquilación o debilitamiento de la resistencia, al punto en que no pueda actuar. En la declaración, el jefe del Hezbollah también afirmó que el movimiento islamista cooperará para reforzar la capacidad defensiva del ejército libanés. Y asimismo, Hezbollah cooperará para implementar el cese al fuego, alcanzado tras 13 meses de enfrentamientos fronterizos y 2 meses de guerra abierta. El acuerdo prevé que tanto las tropas israelíes como las de Hezbollah se retiren del sur del Líbano. Cientos de personas participaron el sábado en una ceremonia organizada por Hezbollah en el suburbio de Beirut, donde el líder del movimiento islamista Hassan Nasrallah fue asesinado hace 2 meses por un bombardeo israelí. El alto al fuego entre Israel y Hezbollah entró en vigor el pasado 27 de noviembre, entre festejos a ambos lados de la frontera y la vuelta de los desplazados, mientras el ejército libanés comenzaba a reforzar su presencia en el sur del país, ya que el acuerdo establece que tiene que controlar la zona
zona junto a los cascos azules de Naciones Unidas, mientras que los combatientes de Hezbolá se retirarían al norte del río Litani. No obstante, unas horas más tarde el gobierno libanés acusó a Israel de haber violado el acuerdo realizando incursiones aéreas y ataques en el sur del país. Incluso el primer día de la tregua resultaron heridos 2 periodistas de medios internacionales tras recibir disparos de bala de soldados israelíes en la localidad de Hiam. Tras estos incidentes, el primer ministro libanés, Najim Mikati, se comunicó con el presidente francés, Emmanuel Macron, para informarle que se habían producido heridos y daños materiales importantes y para pedirle que aumentaran la presión sobre Israel para que dejara de violar el acuerdo. Y poco después, Israel reconoció que habían llevado a cabo bombardeos contra el sur del Líbano, justificando las violaciones del alto al fuego, asegurando que había atacado instalaciones de Hezbolá que se utilizaban para almacenar proyectiles de medio alcance, lo que identificó como actividad terrorista. A su vez, el vocero del gobierno, David Mencer, dijo que ellos solo respondieron a la violación del alto al fuego, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que si Hezbolá no cumplía con las condiciones del acuerdo, ordenaría una guerra intensiva contra la organización. Israel informó el jueves que bombardeó una instalación de Hezbolá en el sur del Líbano, en el segundo día de tregua con el movimiento islamista libanés. El ejército aseguró que identificó actividad terrorista en una instalación utilizada por Hezbolá para almacenar cohetes de medio alcance en el sur del Líbano y que frustró la amenaza con un ataque aéreo. También dijo que sus fuerzas permanecían en esa zona y que actuaban para hacer cumplir el cese al fuego. Las fuerzas israelíes están operando con determinación ante cualquier violación del alto al fuego. El fuego será respondido con fuego, la paz será respondida con paz. El ejército libanés, que empezó a desplegar soldados y tanques en el sur, aunque sin avanzar por el momento hasta zonas con presencia israelí, acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de haber violado varias veces el acuerdo. Por su lado, el primer ministro de Israel amenazó con ordenar una guerra intensiva contra Hezbolá si el movimiento islamista pro-iraní rompía la tregua. Tras la instauración del alto el fuego en la madrugada del miércoles, decenas de miles de libaneses emprendieron el regreso a sus hogares, que se habían visto forzados a abandonar por el conflicto. Un alto cargo estadounidense afirmó que el acuerdo de cese al fuego contempla que las fuerzas israelíes mantengan sus posiciones, pero establece un periodo de 60 días en los que el ejército y las fuerzas de seguridad del Líbano empezarán su despliegue hacia el sur. Y agregó que Israel procederá a una retirada por fases sin dejar un vacío que pueda ser aprovechado por Hezbolá. Más de 500.000 de personas volvieron al Líbano en los primeros días de la tregua, a pesar de que Israel les advirtió que tenían prohibido regresar a sus hogares en más de 60 pueblos. Y el alto al fuego era cada vez más frágil, ya que las fuerzas hebreas continuaron con sus ataques, violando el acuerdo más de 70 veces y matando a 5 civiles libaneses desde que entró en vigor, tras lo cual el grupo chií respondió por primera vez, disparando 2 granadas de mortero contra una base militar en la frontera con los Altos del Golán, afirmando que se había tratado de una respuesta defensiva de advertencia inicial, como consecuencia de los disparos contra civiles y ataques aéreos en varias partes del país. Y poco después, Israel atacó nuevamente decenas de objetivos de Hezbolá, asesinando a más de una decena de personas, al tiempo que justificó sus ataques como respuesta a supuestas violaciones de Hezbolá, aunque no se había registrado ninguna acción militar previa. Poco después, Francia acusó a Israel de violar el acuerdo más de medio centenar de veces y denunció que Israel decidió atacar sin consultar con el Comité Internacional encargado de monitorear el cumplimiento del acuerdo. Además, Francia destacó que los libaneses estaban plenamente comprometidos en mantener el alto el fuego y a impedir que Hezbolá restableciera su presencia en el sur del país. Asimismo, el gobierno libanés informó que Israel seguía atacando a sus fuerzas regulares, incluso apuntando contra una excavadora que realizaba trabajos de fortificación. No obstante, Estados Unidos dijo que el alto el fuego seguía vigente y que investigarían las denuncias. Israel afirmó el lunes que atacó decenas de objetivos de Hezbolá en Líbano. El Ministerio de Salud libanés informó que alrededor de una decena de personas murieron en los bombardeos nocturnos contra 2 localidades del sur. El ejército israelí había prometido represalias tras un ataque reivindicado por el movimiento pro-iraní, el primero desde el frágil alto al fuego iniciado la semana pasada.
El ataque de Hezbollah tuvo como objetivo una posición militar israelí en una zona en disputa en la frontera entre Líbano y los Altos del Golán. Ambos bandos se han acusado mutuamente de violar la tregua. El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbollah, afirmó que Israel había violado más de medio centenar de veces el acuerdo, una acusación rechazada inmediatamente por el Estado hebreo. Escuchamos que Israel está violando el acuerdo de alto el fuego en Líbano. Al contrario, Israel lo está haciendo cumplir en respuesta a las violaciones de Hezbollah, que exigen una acción inmediata. Estados Unidos, que impulsó la tregua junto a Francia, dijo el lunes que creía que el pacto continuaba en vigencia y añadió que estaba estudiando las posibles violaciones. No queremos que se rompa el alto el fuego y no hemos visto que se haya roto. Cuando recibimos informes de posibles violaciones, tenemos un mecanismo que hemos puesto en marcha con el gobierno de Francia para examinar esas posibles violaciones, determinar si son de hecho violaciones y luego colaborar con las partes para garantizar que no se repitan. Y mientras tanto, Israel continuó bombardeando la Franja de Gaza y generando una nueva condena internacional al asesinar a 3 trabajadores humanitarios que estaban empleados en la organización no gubernamental estadounidense World Central Kitchen. El ataque contra su vehículo tuvo lugar en Han Yunis y poco después la organización informó que tendría que suspender nuevamente sus actividades tras haber tomado la misma decisión en abril cuando Israel mató a 7 de sus trabajadores. Por su parte, Israel dijo primero que su desplazamiento no había sido informado a las autoridades correspondientes y posteriormente justificó el ataque asegurando que uno de los ocupantes había participado del ataque del 7 de octubre. La cancelación de las actividades de la ONG, que fabricaba 23.000 panes diarios, se suma al anuncio de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos sobre la suspensión del suministro de ayuda a través del paso fronterizo de Kerem Shalom, explicando que no estaban dadas las condiciones de seguridad. Poco después, el director de la agencia, Philippe Lazzarini, dijo que era una decisión difícil, ya que el hambre se agravaba rápidamente, mientras el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, continuó presionando para un alto al fuego inmediato, advirtiendo sobre el peligro de hambruna. Las negociaciones entre Hamás e Israel están paralizadas, pero la organización islamista envió una delegación a Egipto, mientras que Israel dijo que podría llegar a un acuerdo a cambio de la liberación de los rehenes. A su vez, Hamás afirmó que para eso necesitaría garantías internacionales para el fin de la guerra, pero Estados Unidos reconoció que todavía quedaba un largo camino por recorrer hacia la paz. La Defensa Civil de la Franja de Gaza anunció el sábado la muerte de 3 trabajadores humanitarios en un ataque aéreo en Han Yunis y el ejército israelí aseguró haber apuntado contra un terrorista. Además, la Defensa Civil de la Franja de Gaza informó que los trabajadores humanitarios palestinos eran empleados de la ONG estadounidense World Central Kitchen. Por su parte, la ONG estadounidense anunció el sábado que suspende sus operaciones en la Franja de Gaza tras un mortal bombardeo israelí contra un vehículo en el que iban algunos de sus empleados. El ejército israelí afirmó que el automóvil atacado era un vehículo civil sin marcas oficiales y que su desplazamiento no estaba coordinado como parte de operaciones de ayuda humanitaria. El 1 de abril, 7 trabajadores humanitarios de la organización fundada por el chef José Andrés murieron en una serie de 3 ataques israelíes contra su convoy en Gaza. El ejército israelí reconoció errores en varios niveles de la operación. El 28 de abril, la ONG anunció la reanudación de sus operaciones en la Franja de Gaza. El viernes, la organización informó en sus redes sociales que estaba trabajando con una panadería en el sur de Gaza para producir 23.000 panes diarios en un territorio devastado por más de un año de guerra y amenazado de hambruna, según la ONU. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido un alto el fuego inmediato en Gaza. La ONU destaca a la hambruna como la amenaza más inmediata a la que se enfrentan los habitantes de Gaza, ya que Israel sigue restringiendo el flujo de ayuda humanitaria para la población. Además, Israel sigue dominado por los ministros de extrema derecha, lo que dificulta un acuerdo con Hamás. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, aboga por forzar la migración de los palestinos de Gaza para poder ocupar los territorios y comunicó que el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba cada vez más abierto a esta idea, al tiempo que agregó que la única manera de derrotar a sus enemigos era quitándoles territorio. Pero está claro que no todos los israelíes tienen la misma postura, y el ex ministro de Defensa, Moshe Yaalon, denunció que el ejército estaba llevando a cabo una limpieza étnica en la franja.
Pero más allá de que un alto al fuego en Gaza todavía parece lejano, las diferentes facciones palestinas llegaron a un acuerdo para administrar el territorio de forma conjunta cuando terminara el conflicto. Los representantes de Hamás y Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, firmaron un documento en el que se comprometen a crear un comité conjunto de carácter civil y profesional. El organismo estaría integrado por personas cualificadas y competentes que dependerían del gobierno palestino liderado por Mohamed Mustafa. Asimismo, se destaca que las nuevas autoridades estarían regidas por 6 principios básicos, entre los que se destaca la preservación de la integridad territorial del Estado palestino en las fronteras de 1967. No obstante, este acuerdo contrasta con las intenciones de políticos radicales como Ben Gvir, mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, amenazó incluso con reanudar la guerra en el Líbano, aclarando que ni siquiera distinguirían entre Hezbolá y el Estado libanés. Acuerdo entre los bandos rivales palestinos para administrar la Franja de Gaza después de la guerra. El movimiento islamista Hamás y el partido Fatah del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas elaboraron un plan que contempla la creación de un comité conjunto, tras negociaciones en el Cairo auspiciadas por las autoridades egipcias. Según el proyecto, que requiere la aprobación por decreto de Abbas, este comité estaría compuesto por entre 10 y 15 miembros no partidistas. Esta junta tendría autoridad en cuestiones como la economía, la educación, la salud, la ayuda humanitaria o la reconstrucción, en coordinación con el gobierno de la Autoridad Palestina en Ramallah. El comité también estaría a cargo de administrar la parte palestina del paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, único acceso al enclave a través de otro país que no sea Israel. El anuncio tiene lugar en un contexto de esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Hamás e Israel, que está asolando la Franja de Gaza y que, según el secretario general de la ONU, llevó al territorio a una situación apocalíptica. Las tentativas, lideradas por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, se llevan a cabo durante una frágil tregua en Líbano entre Israel y Hezbolá, aliado de Hamás. Volvemos a la guerra, penetraremos más profundamente. Y lo más importante que deben saber es que no habrá más inmunidad para el Estado de Líbano. Hasta ahora hicimos una distinción entre Líbano y Hezbolá, entre Beirut en general y Dahiye, que recibió un duro golpe. Ya no volverá a ser así. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. En Kharkov, al noreste del país, se destacó que los rusos pudieron cruzar por varios puntos el río Oshkil, que había servido de frontera natural por mucho tiempo. Pero lo relevante no solo es un avance que podría volver a adentrarse en la profundidad del Oblast, sino que ni siquiera hubo muchos combates, lo que indica que la falta de personal de Ucrania ya es evidente y no pueden cubrir todo el frente, aunque ya estaba mandando refuerzos. Además, los ucranianos mostraron que todavía pueden llevar a cabo algunas ofensivas, recuperando el control de la carretera principal que lleva a Chasiv Yar e intentando algunas maniobras en el frente de Pokrovsk, en Donetsk. De cualquier forma, la dinámica del conflicto es la misma, con Rusia avanzando en la importante ciudad de Toretsk, mientras que en Velika Novosilka pudieron formar un cerco parcial y se cree que la toma de la localidad es solo cuestión de tiempo, lo que le permitiría a los rusos alcanzar las fronteras con el Oblast de Dnipropetrovsk, una situación que obligó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a destituir al jefe de las Fuerzas Armadas Terrestres. A su vez, se presagia un invierno muy duro, ya que Rusia siguió bombardeando la infraestructura energética de Ucrania con cientos de drones, debilitando las defensas antiaéreas. Y tanto los avances incontenibles de Rusia como la inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hace que Kiev esté preparando los términos para una eventual negociación. El mandatario reconoció que no podrían recuperar los territorios perdidos desde el 2014 por la vía militar, porque sus fuerzas armadas no eran lo suficientemente fuertes. El ejército de Ucrania se enfrenta a una presión cada vez mayor en su línea del frente, con Rusia avanzando en el este de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reemplazado este viernes al comandante de las fuerzas terrestres del ejército, diciendo que se necesitaban cambios en el personal para mejorar la situación en el campo de batalla. Esta semana Rusia ha lanzado varios ataques a gran escala contra la infraestructura energética de Ucrania, dejándose a muchos residentes sin electricidad. Los expertos dicen que los ataques diarios con drones tienen como objetivo agotar las defensas aéreas ucranianas antes del próximo invierno.
Las autoridades rusas dicen que han liberado 2 ciudades en la región de Donetsk, en Ucrania, justo después de que el presidente Vladimir Putin aprobara planes para aumentar el gasto militar a niveles récord. Esto ocurre mientras Moscú busca prevalecer en la guerra en Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus militares han atacado la infraestructura de los aeródromos militares ucranianos y varios almacenes. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 78 drones durante la noche desde las ciudades de Kursk, Orel y Briansk. Las autoridades regionales aseguran que al menos 11 civiles murieron en los ataques rusos. Mientras tanto, las autoridades de Jersón dicen que otras 3 personas han muerto en otro ataque. La región fue una de las 4 que Moscú anexó de forma ilegal en septiembre de 2022. Y el pesimismo se va apoderando de los ucranianos y sus aliados. El exministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, advirtió que perderían la guerra si no podían cambiar la estrategia. El exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le recomendó a Kiev que renunciara temporalmente a los territorios ocupados por Rusia, porque su recuperación no era un objetivo realista. Y Estados Unidos afirmó que si bien Ucrania ya tiene las armas que necesita, le faltan por lo menos 160.000 tropas en el frente, y su reclutamiento no alcanza para reponer las pérdidas, por lo que está presionando a Kiev para que reduzca la edad de movilización de los 25 a los 18 años. A su vez, Zelensky viene cambiando de postura constantemente y unos días después de asegurar que nunca renunciaría a los territorios perdidos, sostuvo que podría hacerlo si Ucrania recibía las garantías de seguridad que necesitaba para evitar un nuevo ataque de Rusia en un futuro, lo que también sería una condición para comenzar las negociaciones. El mandatario continuó presionando para que se invitara a su país a la OTAN, sosteniendo que si bien no era equivalente a su entrada a la alianza, era una respuesta apropiada a la prueba del misil hipersónico experimental Oreshnik. El gobierno de Joe Biden había evaluado promover la invitación antes de dejar el Ejecutivo, previendo que con Trump sería casi imposible, pero consideró que era una iniciativa difícil de aprobar, con la oposición de países como Alemania y Hungría. Además, Zelensky pretende que la OTAN incluya la defensa de los territorios ocupados, lo que derivaría en un conflicto directo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó el domingo que su país precisa armas y garantías de seguridad por parte de la OTAN antes de cualquier eventual negociación con Rusia para poner fin al conflicto armado. En sus declaraciones, Zelensky dijo que una invitación de la OTAN a Ucrania para sumarse a la alianza militar transatlántica era necesaria para la supervivencia del país. Nuestra agenda también incluye trabajar en la OTAN. La invitación a Ucrania a ingresar en la OTAN es algo necesario para nuestra supervivencia. Estamos trabajando a todos los niveles para reforzar la posición de Ucrania y de toda la comunidad euroatlántica. Estoy agradecido a todos y cada uno de los que nos ayudan. El viaje de los altos funcionarios de la Unión Europea a Kiev tiene lugar en un contexto de mucha tensión entre Moscú y las potencias occidentales, tras los disparos de Ucrania de misiles estadounidenses y británicos contra territorio ruso y el lanzamiento de un misil hipersónico experimental por parte de Rusia. Para poner fin al conflicto, Rusia exige que Ucrania ceda 4 regiones del sur y del este que el país ocupa parcialmente, además de la península de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a la OTAN. Altos funcionarios de la OTAN estiman, no obstante, que hay pocas posibilidades de que la alianza militar otorgue a Ucrania próximamente el estatuto de miembro, teniendo en cuenta la posición de un gran número de países que temen entrar en guerra con Rusia. Zelensky además dijo que no aceptarían ninguna alternativa a la plena integración a la OTAN, una declaración que hizo junto al nuevo presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que viajó a Kiev en su primer día en el cargo. Y el mandatario ucraniano aprovechó también para abordar su posible entrada al bloque comunitario, teniendo en cuenta que las negociaciones comenzarán el año que viene. Costa viajó junto a la alta comisionada de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, que prometió que las nuevas autoridades seguirían apoyándolo de forma incondicional. A su vez, Costa también se refirió a la polémica utilización de los fondos congelados de Rusia para armar a Ucrania y dijo que destinarían 1.500 millones de euros al mes durante todo el año que viene, lo que Moscú considera como un robo.
Pero no solo Ucrania estrecha sus alianzas, ya que el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, viajó a Corea del Norte para reforzar todavía más el vínculo militar, en medio de la polémica por la denuncia de Seúl, Kiev y las potencias occidentales sobre la supuesta participación de tropas norcoreanas en los combates para liberar la región rusa de Kursk, lo que incluso fue usado como excusa para que Estados Unidos y el Reino Unido permitieran bombardear cualquier punto de Rusia con sus misiles de largo alcance. Ucrania había afirmado que más de 10.000 soldados habían sido desplegados y que incluso ya habían tenido bajas. Pero nunca se probó ninguna de estas afirmaciones y ahora incluso la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania reconoció que no había tropas norcoreanas en la primera línea del frente. El ministro ruso de Defensa, Andrei Belousov, celebró el viernes el refuerzo de los vínculos con Corea del Norte. El ministro fue recibido en el aeropuerto de Pyongyang por su homólogo norcoreano, el general No Kwon-yeol, con una orquesta y honores militares, según un video difundido por el ministerio ruso. No Kwon-yeol, por su parte, aseguró que el ejército norcoreano está decidido a reforzar y desarrollar la cooperación con el ejército ruso, según el comunicado. Rusia y Corea del Norte estrecharon su alianza en los últimos años y en junio firmaron un tratado de defensa mutua que han ratificado recientemente. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, abre la puerta a una adhesión gradual de Ucrania a la UE durante las nuevas negociaciones que comenzarán el año que viene. Costa y la nueva jefa de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, han realizado una visita sorpresa a Kiev el primer día de su mandato. Costa también ha explicado los detalles de una donación europea adicional a Ucrania. On top of this, starting next month, we plan to provide for a full year, every month, 1.5 billion euros of assistance. This money comes from the proceeds of Russia's frozen assets and can also be used for military purposes. Con la nueva jefa de la diplomacia europea, Zelensky discutió la necesidad de adquirir más sistemas de defensa aérea. Kallas dijo que la UE hará todo lo posible para que Ucrania gane. Además de recibir la visita de las autoridades comunitarias, Zelensky también se reunió en Kiev con el canciller alemán Olaf Scholz, que realizó su segundo y posiblemente su último viaje a Ucrania como mandatario alemán, ya que se someterá a un voto de confianza que seguramente terminará en elecciones anticipadas, después de que su coalición se derrumbara, entre otros motivos, porque rechazó un presupuesto elaborado por uno de sus socios en el que se suspendía la ayuda a Ucrania. Y el canciller fue con el anuncio de un nuevo paquete de armas por valor de 650 millones de euros. Pero en lugar de recibir la gratitud de su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, fue regañado por este, que estuvo en desacuerdo con su decisión de llamar al mandatario ruso Vladimir Putin. Zelensky había afirmado que Alemania había abierto una caja de Pandora y que ahora otros líderes también podrían llamarlo, lo que terminaría rompiendo su aislamiento. Y reiteró que la llamada podía interpretarse como un reconocimiento de facto, debilitando a Ucrania, criticando además a quienes querían tomar el liderazgo por sí mismos. Pero Scholz también fue cruzado por su negativa a enviar sus misiles de largo alcance Taurus, y este defendió su decisión afirmando que tenía que ver con la necesidad de controlar los objetivos, una postura que incluso le generó críticas del Partido Verde, el único que continúa en el Ejecutivo junto a los socialdemócratas. Por último, Zelensky también buscó presionarlo para que cambiara su posición con respecto a la entrada de Ucrania a la OTAN, ya que el canciller se opone a dar este paso para no forzar una confrontación directa entre Rusia y la OTAN. Scholz defiende en Kiev la decisión de no enviar misiles Taurus a Ucrania. Durante una visita no anunciada a Kiev este lunes, el canciller Olaf Scholz defendió la negativa de Alemania a enviar misiles de largo alcance Taurus a Ucrania. Bei einzelnen Waffensystemen haben wir eine bestimmte Einschätzung, ob das richtig ist, sie zur Verfügung stellen oder nicht. Das hat was mit der Reichweite zu tun und den Notwendigkeiten, die Zielsteuerung zu kontrollieren. Und deshalb haben wir gesagt, da nicht. Aber das mindert unsere Unterstützung nicht, die eben sehr umfassend ist. Und das ist mir wichtig zu sagen, auch umfassend bleiben wird.
La visita de Scholz es la primera a Ucrania del canciller en más de 2 años. Se produce apenas unas semanas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo criticara por haber tenido una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky dijo que los sistemas de defensa aérea alemanes han salvado a decenas de miles de personas en Ucrania, pero también que el apoyo debería aumentar. Durante la visita, Zelensky llevó a Scholz a un hospital militar donde hablaron con soldados heridos. También mostró a Scholz una exhibición de equipos para drones de fabricación ucraniana, así como los creados en cooperación con empresas alemanas. Rusia no hace regalos y solo podemos garantizar la paz mediante la fuerza de nuestras armas, nuestra diplomacia y nuestra cooperación. Scholz se presenta como el canciller de la paz y defensor de la moderación para evitar una escalada entre las potencias occidentales y Rusia. La lucha decidida contra la agresión rusa es una cara de la moneda y la otra es explorar vías que puedan conducir a una paz justa, equitativa y duradera para Ucrania. De cualquier manera, Vladimir Putin no está tan aislado internacionalmente como quiere hacer creer Zelensky. Hace unos meses viajó a Mongolia, que reconoce a la Corte Penal Internacional y sin embargo se negó a detenerlo a pesar de la orden de captura del tribunal. Y ahora viajó a Kazajistán para participar de la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, donde fue recibido con honores por el presidente Kassym-Jomart Tokayev. El mandatario kazajo afirmó que la alianza militar postsoviética era clave para garantizar la estabilidad en la región y la seguridad de todos sus miembros, mientras Rusia garantizaba la cobertura de su paraguas nuclear. Y en la cumbre, el presidente ruso afirmó que su nuevo misil hipersónico, que ya disparó de forma experimental contra la región ucraniana de Dnipro, ya había comenzado su producción en serie, por lo que estaban analizando los objetivos que podrían alcanzar con el misil. Putin dijo que evaluaban utilizar el arma contra el ejército, contra instalaciones de la industria militar o contra centros de toma de decisiones, incluyendo en Kiev, y que ya tenían a disposición un gran número de sistemas Oreshnik. Además, agregó que el misil, capaz de superar 10 veces la velocidad del sonido, sería una alternativa válida al arma nuclear, porque su uso masivo podría causar la misma destrucción. A su vez afirmó que si bien la administración de Joe Biden le quería dejar el campo minado a Donald Trump, entorpeciendo posibles negociaciones de paz, el republicano era un político inteligente y experimentado. Mientras tanto, Rusia volvió a aumentar su gasto militar en un 30% para el próximo año. Vladimir Putin se reúne en Kazajistán con representantes de las antiguas naciones soviéticas en una cumbre de seguridad. En rueda de prensa, Putin amenazó con atacar Kiev con los nuevos misiles hipersónicos Oreshnik. Putin ha descrito el nuevo misil como un meteorito tan devastador como un arma nuclear que viaja a 10 veces la velocidad del sonido y aseguró que Oreshnik puede penetrar en búnkeres subterráneos y liberar docenas de submuniciones. Те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование Орешника по военным, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. Putin elogió a Donald Trump, calificándole de inteligente y experimentado, y dijo que las recientes decisiones de Joe Biden han puesto trabas a la negociación de un acuerdo de paz. Возможна версия, что действующая администрация хочет создать для будущей дополнительные сложности. Такое тоже возможно. Но насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный и достаточно уже опытный. Los comentarios de Putin se producen después de que Donald Trump designara el miércoles al general Keith Kellogg como enviado especial a los países en guerra. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo IP para hablar del conflicto en Siria, de las crisis en Georgia, en Corea y mucho más. No se vayan, ya volvemos.